No sé si conocéis El progreso del peregrino de John Bunyan, de Juan Bunyan. Fue un libro escrito en 1678 y es una obra inglesa de las más significativas, más populares, famosas de la literatura cristiana, que se ha traducido a 200 idiomas o a más de 200 idiomas. Sea que lo hayas escuchado en cinta, lo hayas leído en un libro, o hayas visto la película, o ni siquiera te suene esta obra lo que hace, os explico de qué va un poco. Esta obra lo que hace es una analogía, una alegoría de la vida cristiana. Un peregrino que va de camino desde su ciudad natal hasta la ciudad celestial, es decir, hacia el cielo, y a lo largo del camino se va encontrando con personajes, con obstáculos simbólicos que representan esos desafíos y los asemeja a la vida espiritual, esos dilemas espirituales. Pero hay un momento en la historia donde este peregrino en el camino se encuentra con otro y le pregunta al protagonista: ¿cuándo te encuentras en tu estado espiritual más completo y más vigoroso? Y la respuesta fue: cuando pienso en el lugar al que voy. ¿Cuán enfocados estamos en el cielo? Hoy ya hemos visto un adelanto, hemos leído Apocalipsis 4. ¿Cuán enfocados estamos en el cielo? Porque ahora estamos en un tiempo convulso, vemos guerras, vemos que cada vez la sociedad va peor, que hay mucha inmoralidad, parece que no hay solución a los problemas, parece que el desastre va en aumento. Y te puedes preguntar, ¿dónde va a acabar todo esto? ¿Cómo es el final que espera la humanidad? ¿Va a haber solución? Y como he titulado, ¿habrá un final feliz? Y el tema es que no solo cuando estamos desesperanzados, sino de forma continua, como creyentes, necesitamos recordarnos y hacer patente el lugar al que vamos, recordar el destino final de nuestra vida. Porque a lo largo de la historia de la Iglesia, del pueblo de Dios, este ha sido uno de sus motivos de gozo. Esto es lo que le ha mantenido a la Iglesia con gozo en su camino. Dice el autor de Hebreos que estos creyentes han anhelado su gozo porque como peregrinos y extranjeros anhelaban una tierra mejor, una tierra celestial, como dice Hebreos 11. Y en los Salmos, por ejemplo, vemos cómo está ese deseo ardiente por estar en la presencia de Dios. ¿Recordáis Salmo 73, 25, que dice: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y nada deseo en la tierra sino a ti. O aquel versículo que cantábamos también, Salmo 42, 1 y 2, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, ¿no? Así clama el alma mía, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y qué? Me presentaré delante de Dios. ¿Cuándo tendré ese placer de disfrutar al Señor delante mía? O en el Nuevo Testamento, cuando Pablo le escribe a los Colosenses 3:1, ¿qué le dice? Si pues habéis resucitado, ¿qué hay que hacer? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dicho de otra manera, concentrad vuestra atención en las cosas de arriba. Y llegaremos, si Dios quiere, a Filipenses 3:20, que dice que nuestra ciudadanía está ¿dónde? Los cielos. No sé si has conocido alguna vez a algún creyente que te ha dicho: yo del Apocalipsis no predico nunca. Esto es muy difícil, a mí déjame del cielo y de todas esas cosas raras, porque no necesito saber cómo me tengo que conducir. Yo con lo que tengo que hacer en esta tierra es suficiente. Pero ¿sabéis qué? Hay muchos beneficios en dedicarnos a pensar lo que es el cielo, lo que es el estado eterno que Dios nos ha preparado para los que somos sus hijos. Por ejemplo, uno de los efectos beneficiosos: somos purificados y nos damos cuenta el valor que tiene nuestra santificación cuando miramos al cielo. Dice el apóstol Juan en 1 de Juan 3:3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tú ves que quieres santificarte más porque te quieres preparar para el encuentro con Dios. Otro efecto es que evidencia aún más el fruto de la salvación en ti. ¿Cómo ves a un verdadero creyente? Cuando realmente anhela estar con el Señor. Como dice Lucas 12:34, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Otro beneficio, y es que tener un intenso y genuino anhelo por el cielo trae gozo y consuelo en las pruebas. Como un cristiano cuando sufre puede decir como Pablo,
que decía, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Juan Bunyan en su libro decía, o nos quería hacer entender de que a pesar de las pruebas y las dificultades que pasaba este peregrino, todo ello se reforzaba con el gozo de pensar en la gloria que iba a encontrar en el cielo. Pero también otro beneficio en pensar en estas cosas es que nos ayuda a confrontar el pecado, porque el que tiene su mente en las cosas de arriba quiere ocuparse en las cosas del espíritu, no en las cosas de la carne, como dice Romanos 8. Igualmente, otra influencia, otro efecto que nos hace pensar en el cielo, que nos ayuda cuando pensamos en el cielo, es que nos ayuda a servir mejor a los hermanos y a Dios. ¿Por qué? Porque no pensamos en el ahora, no buscamos una recompensa para el ahora, sino que buscamos que nuestra recompensa nos será dada en lo eterno, en la eternidad. Y un efecto más, cuando alguien desea y anhela más el cielo, honra a Dios por encima de todo lo demás. Porque el Dios supremo está en el cielo y lo que quiere es satisfacer sus deseos. Porque Él es débil, pero Él quiere buscar satisfacer los deseos de Dios y cumplir en obediencia a lo que Dios dice. Cuando la iglesia no tiene su mente en el cielo, el resultado es que la iglesia es egoísta, que la iglesia está centrada en sí misma, que busca satisfacer sus deseos, que se produce una debilidad. Y está cómoda y únicamente piensa en cómo puedo vivir ahora, a la luz de ahora y estar en un bienestar más cómodo. Por eso me gustaría pensar y hacernos pensar en esta mañana es ¿cómo va a ser ese final feliz? ¿Cómo va a ser el cielo? Y vamos a ver 3 preguntas que nos ayudan a aclararnos y a tener esperanza en lo que va a pasar al final de la historia. 3 preguntas acerca del cielo que nos ayudan a enfocarnos más en qué nos vamos a encontrar después y en el camino que tenemos que recorrer hoy. Pero todo para asombrarnos más de Cristo y para darle alabanza a Él. 3 preguntas que nos aclaran y nos dan esperanza sobre el final de la historia. Y vamos a ver 3 preguntas. Son, ¿qué es el cielo? ¿Cómo será el cielo? ¿Y qué seremos o cómo seremos en el cielo? ¿Qué haremos allí? En primer lugar, ¿qué es el cielo? ¿Qué es el cielo? En Génesis 1:1, yo creo que es un versículo que sabemos todos de memoria, se nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahí está Moisés reunido con la segunda generación de los que salieron de Egipto y les está explicando, vuestros padres han muerto y no sabéis de dónde venís. Os voy a decir cómo surgió el origen del universo, y el origen surge en el Dios Trino que crea todas las cosas y crea el cielo y la tierra. Es el cielo que veis. Por eso, en el Pentateuco no solo encontramos las primeras palabras de la revelación de Dios, sino que se encuentra la misma verdad de Dios revelada ante todas las influencias que había en aquel momento. Se explica cómo se había formado el mundo, cuál era el plan de Dios para Israel, cuál era la manera como lo iba a llevar a cabo y cuál era su plan de redención final. Ahí les va a hablar de lo que va a suceder al final. Y es que cuando comenzamos a mirar con la perspectiva de Dios, podemos pensar de que a Él no se le escapa nada. Él sabía el final, Él lo sabía, lo tenía preparado, porque Dios no es un jugador más en la partida. Él no se merece ir al cielo porque Él es, por su santidad o por su buen hacer, o el diablo no es el dueño del infierno, ni mucho menos es el que manda allí. Dios es el creador de todo. Yo me acuerdo cuando era joven. La reunión de jóvenes, el líder de jóvenes, siempre nos decía, Dios ha creado el cielo, pero el infierno no lo ha hecho el diablo, lo ha hecho Dios también, porque siempre pensaba que el diablo había hecho el infierno para los suyos, y no, es Dios quien ha hecho también el infierno. Y es que Dios en su perfección ha creado el cielo y ha creado el infierno. Ahora, lo primero que debemos de saber es que Dios mismo está en el cielo. Dios mismo está en el cielo. Fijaos, Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No solo nuestro Padre está en el cielo, sino también nuestro Salvador está en el cielo. Dios está en el cielo, nuestro Salvador está en el cielo. Y sigue diciendo Hebreos 12:23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos.
Es decir, no solo el Padre está en el cielo, no solo el Hijo está en el cielo, sino que nuestros hermanos y hermanas en la fe están en el cielo. Santos del Antiguo Testamento, santos del Nuevo Testamento, cualquier persona que ha muerto con su fe puesta en Cristo. Y ahora vamos a aclarar, porque quizás tenemos... ¿Cuál es el cielo? Porque el cielo es donde están ahora, el cielo es el cielo que Dios creó en el inicio, el cielo es el estado eterno final. Vamos a entrar ahora en eso. En Lucas 10:20 nos dice algo importante que nos trae o nos debería traer esperanza a nuestros corazones. Dice que, no obstante, no gocéis en esto, en que los espíritus están sujetos a vosotros, porque Jesús estaba diciendo a la hora de echar fuera a los demonios, sino gozaos porque vuestros nombres están registrados en el cielo. ¿Nuestros nombres, estando en vida, están ya en el cielo? Sí, esto es lo que está diciendo aquí. Significa que tenemos una propiedad, que somos ciudadanos de aquel lugar. Toda persona que ha creído en Cristo es ciudadano del cielo. ¿Estás anhelando llegar a ese cielo? Porque allí también tenemos una cosa, y es que tenemos nuestra herencia. Dice 1 de Pedro 3:4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Por una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Tienes un plan de pensiones increíble en el cielo. Una herencia incontaminada. ¿Y qué quiere decir esto? Que todas las riquezas de la gracia y de la gloria de Dios están apartadas para ti y para mí en el cielo. Dice Hebreos 10:34, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. O Colosenses 3:4 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Dios está en el cielo, Cristo está en el cielo, nuestros hermanos están en el cielo, nuestro nombre está en el cielo, nuestra ciudadanía está en el cielo, nuestra herencia nos espera en el cielo. Entonces, ¿por qué nos enfocamos en lo terrenal? ¿No deseas llegar a ese sitio? Muchos, la verdad, muchos creyentes no quieren irse al cielo, quieren agotar todo lo que la tierra pueda darles. Quieren estar aquí hasta que se agote su ánimo. Y finalmente, cuando ya han sido demasiado mayores, entonces sí, me voy. Dice un predicador, el cristiano que busca satisfacer sus deseos es el tipo de cristianismo que ha perdido su perspectiva celestial. La iglesia en la actualidad no espera al cielo, esperan no ir al cielo. Ahora, no me malinterprete, no estamos aquí organizando una secta para decir vamos a morirnos todos y nos vamos en unión al cielo. No es eso. Pero fijaos lo que Pablo le dijo a los filipenses en Roma, algo que ya estudiamos, Filipenses 1:22. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio en la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar ya con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne me es más necesario por causa de vosotros, y he confiado esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia una vez entre vosotros. Pablo tenía esta duda, pero sabía claramente que el cielo era mucho mejor. Y esto es como cuando era joven y estabas deseando de ir a un campamento especial o ir a un parque de atracciones o estabas preparando tu boda. ¿No? Tenías en tu mente esa ilusión porque llegara ese día, estabas deseando que pasaran rápidamente los días, hacías lo que tenías que hacer, pero tenías ese día en tu mente. Pero cuando esto es la realidad de tu vida, disfrutas de una manera increíble, ¿no? Transforma tu manera de comportarte, tus conversaciones, todo cambia en tu vida cuando ese día parece que llega. Ahora, volvemos a la pregunta, ¿qué es el cielo? Porque para algunos el cielo es algo imaginario. Para otros le dices el cielo y piensan en nubecitas, en arpas, en algo etéreo. Otros piensan en un estado mental o en una conciencia espiritual. Algunos han dicho que el cielo es la inmortalidad de la belleza y la verdad. Qué bonito.
Pero sencillamente el cielo es un lugar. La palabra de Dios nos dice que el cielo es un lugar real. Y es el lugar donde Dios vive en su majestad soberana y es conocido de manera completa y total, donde está en continua adoración, como hemos leído, y donde los santos están siempre en su presencia. Vemos que los santos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento están en la presencia de Dios, ahora mismo sin cuerpos, porque cuando venga la segunda venida, cuando venga el Señor por segunda vez, resucitarán sus cuerpos. Pero sabemos que todos los santos de todas las épocas vivirán para siempre en ese lugar con cuerpos glorificados. Los que están ahí ahora están esperando a que llegue su cuerpo glorificado y que se una su alma y poder tener ese cuerpo de nuevo. Pero bueno, eso es para otra predicación. Pero el cielo es un lugar real. Fijaos, más de 500 veces aparece en la Biblia este concepto del cielo. En el Antiguo Testamento significa literalmente las alturas. Y en el Nuevo Testamento se traduce como Ouranos, la palabra que se aplica al planeta Urano. Bueno, ya no sé si es planeta o no. Y significan que aquello que está elevado. Pero claro, tenemos que distinguir de qué cielo hablamos. Porque, por ejemplo, Pablo en 2 Corintios 12:2 dice que fue arrebatado al tercer cielo. ¿Qué significa esto? ¿Hay 3 cielos? Según la cultura judía, dice que el primer cielo es el atmosférico, el que vemos, donde están las nubes, como dice el Salmo 147. Luego el segundo cielo es el que nos describe la Biblia, donde están los planetas, las estrellas, las lumbreras. Pero el tercer cielo es el cielo divino, al que Pablo hace referencia y al que nos enfocaremos esta mañana, donde habita Dios con sus ángeles y con sus santos. Muchas veces en las Escrituras nos encontramos que Dios o que Cristo descendió del cielo. El Señor Jesús hizo hincapié de que Él descendió de ahí. Entonces lo que necesitamos entender es que el cielo es un lugar donde Dios tiene su trono ahí, donde Cristo vino de ahí, donde no es producto de la imaginación, no es un sentimiento, no es una emoción, es un lugar. Entonces, ¿de qué cielo nos estamos refiriendo? Vamos a avanzar un poco más en esto. Hay un aspecto interesante en el Nuevo Testamento y es que muchas veces el cielo se iguala o se utiliza como sinónimo del mismo Dios. Por ejemplo, Mateo 23:22 dice que Jesús está hablando y dice: el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que se sienta en él. Lucas 15, cuando el hijo pródigo vuelve en sí, que dice: he pecado contra el cielo y contra ti. O muchas veces vamos a leer el reino de los cielos comparado con el reino de Dios. Es decir, vemos como esa similitud entre cielo y Dios, o el cielo y la presencia de Dios, es lo mismo. Porque el lugar del cielo, el cielo es un lugar real donde está lleno, impregnado, inundado de la presencia de Dios. Por eso la Biblia, cuando nos habla del cielo, nos habla de cuando los que están ahora muertos, o los que mueren ahora, ¿dónde van? ¿Van al cielo? ¿O es el cielo que vemos en Apocalipsis 21, que ahora entraremos? Apocalipsis 21 nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Cuando hablamos del cielo, ¿por qué confundimos todas estas cosas? Y es que encontramos muchas referencias al milenio, el reinado de Dios, de Cristo en la tierra por 1000 años. También nos encontramos el estado intermedio, que es donde pensamos que la gente que ha fallecido está ahora en la presencia de Cristo. Podemos decir con seguridad que alguien que muere hoy está en presencia de Cristo, pero ese no es el cielo final que entendemos que la palabra de Dios nos habla, el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, ¿de qué cielo nos hablas, Pablo? Al final de la historia de la humanidad, la palabra de Dios nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ese es el que comúnmente llamamos el cielo, es el estado eterno, el estado final, donde será el plan de Dios de redención final, donde podremos estar para siempre con Él. Y vemos que ahí, este lugar, muchas veces lo asemejamos a algo raro, pero cuando pensamos en el cielo nuevo y la tierra nueva, pensemos más en la tierra nueva. Siempre nos vamos al cielo porque le ponemos ese nombre, pero es algo terrenal, habrá cuerpos. Tendremos nuestros cuerpos de carne y hueso allí. Por eso me gusta que pensemos en el cielo como el jardín restaurado de Dios, el lugar que Dios nos ha preparado, el lugar físico donde vamos a estar toda la eternidad. El cielo es un lugar real.
donde estaremos allí de carne y hueso. Y es un final feliz porque es el lugar real donde podremos ser felices y disfrutar de Dios para siempre. Por eso esto nos lleva a la segunda pregunta, y es ¿cómo será entonces el cielo? ¿Qué habrá allí? Yo recuerdo cuando planificamos Dina y yo el viaje de novios. Buscábamos a los sitios donde queríamos ir, sitios que tuvieran buenas piscinas, tuvieran buenas camas, buenas habitaciones, donde hubiera alguna excursión donde pudiéramos ver algo, y queríamos ver cuál era el mejor sitio. Pero yo me encargué un poco de organizarlo y a Dina le contaba un poco las cosas que veía, pero no le contaba mucho. Y yo le decía, te vas a flipar del viaje que vamos a hacer, esto te va a encantar. Realmente le generaba expectativas, le generaba como un anhelo de ir a ese sitio. Pero cuando llegamos a esos sitios, realmente había superado totalmente nuestras expectativas. Porque lo que te pone una hoja de internet o una foto no tiene nada que ver con la experiencia de lo que ves ahí. Y es verdad que del cielo no tenemos muchos detalles, pero sí tenemos lo necesario para hacernos la boca agua. Así que vamos a ir a Apocalipsis 21 del 1 al 8. Y es verdad que si sabes un poco de geografía, podrías imaginarte cómo sería el cielo. Pero no sabemos cómo es la longitud, la latitud del cielo, no sabemos cómo es el mapa del cielo, pero sí sabemos que Dios es todopoderoso, que es perfecto, que es infinito y que Él tiene el poder para diseñar un lugar mucho más allá de nuestra imaginación. Y es que Apocalipsis 21 nos habla del cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha preparado. Dice así, el apóstol Juan está escribiendo y dice, versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Juan llega a este capítulo, que es el final de la Biblia, después de haber hablado del juicio a Satanás, del juicio ante el gran trono blanco, donde todos seremos juzgados según lo que hayamos hecho, dice el capítulo 20, versículo 12. Pero dice Juan aquí que, en el versículo 1, que vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Vio algo completamente nuevo, original, algo que no había visto nunca. Y la palabra aquí en el original, de la palabra nuevo, no se refiere tanto a que es algo que viene después, sino algo en el sentido cualitativo, que veía como un producto nuevo, como algo que no se había visto antes, en cuanto a la calidad. En Isaías 65, 17 ya Dios lo profetizó, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, de lo primero no habrá memoria ni vendrá más al pensamiento. En Isaías 66 vuelve a profetizar Isaías acerca de los cielos nuevos y tierra nueva donde permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y es que es algo nuevo, algo expectante, algo por llegar, algo súper original. Como sigue diciendo el versículo 1, tenemos lo nuevo porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y es que Dios creó la tierra para ser la morada permanente de la humanidad. Lo hizo de forma adecuada. ¿Pero qué pasó? Que el pecado corrompió la tierra y el universo. Dice Job 15:15, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. O Isaías 24:5, la tierra se contaminó bajo sus moradores. En Apocalipsis 20:11, en el capítulo de antes, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos.
Pasaron, no hubo lugar para ellos. La tierra y el cielo fueron juzgados. Estaba contaminada la tierra, está contaminada de pecado. Entonces, si Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿qué va a pasar con la tierra hoy? Esta tierra que conocemos hoy. Segunda de Pedro 3, 11 y 13. Dice allí, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierras nuevas, en los cuales mora la justicia. Ahora, llegamos a este pasaje y muchos hermanos y comentaristas dicen que la tierra será totalmente renovada, no va a ser fundida o destruida, porque esta palabra en el original, cuando hemos leído que siendo quemados se fundirán, quiere decir se manifestará tal como es. Y es verdad que es posible que el ejemplo sea del oro fundido. El oro, cuando lo fundes, sale totalmente algo nuevo, refinado. Hay otros hermanos que piensan que la tierra será totalmente aniquilada y será algo totalmente nuevo. Pero sea que sea totalmente nuevo el planeta o sea algo renovado, lo que es verdad es que será un lugar físico, tangible, donde viviremos los creyentes con nuestros cuerpos glorificados. Y vamos a ver 5 cosas en las cuales cosas que no habrá en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Y cómo van a ser revertidos lo que hay hoy del mundo actual y cómo va a ser revertido en aquel momento. Por ejemplo, ¿qué no habrá en el cielo nuevo y en la tierra nueva? Versículo 1 dice, y el mar ya no existía más. No habrá señal del juicio de Dios. Fíjate Juan, un pescador, y lo primero que se fija que es, ¿dónde está el agua? ¿Dónde está el mar? Y es verdad que si nosotros miramos hoy la composición de la tierra, 3/4 partes es agua. Sin agua no hay vida, podríamos decir, ¿no? Y nuestros cuerpos, dicen que el 65% de nosotros somos agua y que en nuestra sangre el 90% es agua. Entonces, ¿cómo no va a existir más el mar? Eso es lo que pone aquí, no habrá más mar. Y es que si habrá agua, porque en Apocalipsis 22:1 dice que habrá un río con agua de vida. Y es que la idea es que la tierra no será como nosotros nos pensamos. Dios ha creado algo nuevo. No tenemos que pensar de una manera en la cual nosotros digamos, sí, yo ya sé cómo Dios lo va a hacer. No, Dios es tan creativo, tan soberano, tan perfecto, que lo va a hacer de una manera donde dice que no habrá mar. Pero la idea sobre todo es mostrarnos el contraste de lo que hay ahora a lo que veremos después. Desde una manera metafórica, algunos comentaristas dicen que el que no haya mar es símbolo de la ausencia del juicio de Dios. Dios juzgó al mundo por medio de las aguas, del diluvio que cubrían la tierra. Y si no hay mar es porque ya no va a haber juicio de Dios. Por eso, ¿qué podemos ver en el cielo nuevo y la tierra nueva? Que será revertido la caída, será revertido el diluvio que Dios envió. En los cielos nuevos y la tierra nueva no habrá una señal de juicio de Dios. ¿Qué más no habrá? Versículo 2 y 3. No habrá separación entre el hombre y entre Dios. Versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Este cielo nuevo, esta tierra nueva tendrá una ciudad santa, la nueva Jerusalén. Y dice que vendrá como una esposa ataviada, radiante, esplendorosa para su marido. Los que habéis casado, cuando visteis a vuestra mujer llegar, ¿cómo visteis a vuestra mujer mientras esperabais a que entrara? Radiante, esplendorosa. ¿Verdad? Yo cada vez que grabo una boda, cuando grabo una boda, muchas veces no me gusta grabar bodas con vídeo porque me emociono en ese momento. Cuando llega el padre y deja a la novia en el altar y la recibe el marido, el futuro o casi inminente marido, me pongo a llorar. Pues esta es la ilustración que usa Juan aquí. Dice, la nueva Jerusalén va a ser como esa preciosa novia que va a venir
a esta nueva tierra. Una ciudad santa, una esposa pura que desciende del cielo de la misma presencia de Dios. Fijaos los versículos 10 al 27, nos va a decir cómo es esta ciudad. Vamos a ir ahí. Versículo 10, y dice: y me llevó el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Versículo 11, ¿cómo dice que era? Tenía un fulgor semejante a piedras preciosísimas. Versículos 12 al 14 nos dicen que había muros, había puertas, cimientos seguros. Versículo 15 nos dice que había construcción en oro puro, semejante al vidrio limpio. Versículos 16 y 17 nos dicen que había unas medidas perfectas en esa ciudad, accesible a los cuatro vientos. Versículos 18 al 20 nos dicen cómo estaban adornados esos cimientos, de piedras preciosas de todo tipo: jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, ónice, cornalina, crisólito, berilo, topacio, crisopaso, jacinto, amatista. ¿Cuántas cosas que ni conocemos? Nos dice que habrá 12 puertas y en cada puerta era una perla y las calles son de oro puro. No tiene templo porque el templo es el Señor Dios Todopoderoso, porque Él mismo está allí, dice el versículo 22. No tiene necesidad de sol ni de luna porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera, versículo 23. Dice que el versículo 24 y 25 que todas las naciones y los reyes traerán gloria a ella. 25 el 25 otra vez y el 26 dicen que sus puertas no cerrarán porque no habrá noche. Y el 27 termina diciendo: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o abominación o mentira. ¿Cómo es esta ciudad? Es increíble. Capítulo 22, 1 y 2 nos dice que tiene un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, y tiene un árbol de la vida que con sus hojas eran de sanidad para las naciones. ¡Qué gran ciudad! ¿Qué ciudad va a tener el cielo, hermanos? Pero es que si nos vamos 3 capítulos antes, Apocalipsis 18, se nos habla de una ciudad también, de la gran Babilonia, la gran ramera. ¿Sabéis cómo era esa ciudad? Apocalipsis 18. Fornicaria, gran ramera, pecadora, inmunda, aborrecible, habitación de demonios, guarida de espíritus inmundos, lugar lleno de maldad, ciudad de corrupción, ciudad hechicera, se halló en ella la sangre de los profetas y los santos. ¡Qué contraste! Una ciudad donde el hombre es el dueño, donde el hombre perverso, gobernado por Satanás, lleva a esto a una ciudad santa. Una ciudad que es la que Dios promete para sus hijos. Pero sigue diciendo que en esta ciudad, en la Nueva Jerusalén, no habrá separación entre el hombre y Dios. Versículo 3 del capítulo 21. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Se oye una gran voz, un anuncio importante. No sabemos quién es, probablemente sea un ángel. La presencia total y absoluta de Dios va a estar con los hombres. No va a estar restringida por un tabernáculo, por una tienda. No va a estar restringida por un templo. No va a estar en una nube o en una columna de fuego. No va a estar restringida ni al propio cuerpo físico del Señor Jesucristo, sino que Dios mismo en su plenitud estará con nosotros. La comunión imperfecta que aportábamos nosotros será perfecta, plena, completa, ilimitada, no estará obstaculizada por el pecado. Veremos cómo es Dios realmente. Dice 1 Juan 3:2, dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. La bienaventuranza de Mateo 5:8 dice que los puros de corazón verán a Dios. Verán a Dios. No habrá separación entre Dios y los hombres. La separación de Génesis 3, que llegó por el pecado, será revertida. Tercer lugar, no habrá muerte ni sufrimiento, versículos 4 y 5. No habrá muerte ni sufrimiento.
Versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago todas las cosas nuevas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esto es increíble, esto no cabe en nuestra mente. Piensa que no habrá ninguna cosa por la que sentir pesar, no habrá tristezas, no habrá desconsuelo, no habrá dolor, no habrá llanto ni lágrimas por personas que quieres, no irás a un funeral, no irás a los médicos, no recetas ni hospitales, no habrá dolor, no habrá persecución, no habrá clamor. Y lo del dolor es increíble. Yo que me voy haciendo más mayor ya sé que es el tener que experimentar dolor físico, ¿no? Pero no solo el físico, sino el mental. ¿Cuántas personas están sufriendo de por vida un dolor por situaciones crueles que han vivido en su vida? Yo, por ejemplo, ahora esta semana estoy viendo vídeos muy dolorosos en las noticias de lo que ocurre en Gaza. Niños que pierden a su familia, no entienden nada, están llorando con un dolor desgarrador y ves que son lágrimas incomprendidas, que hay una tristeza horrorosa, y pensar que en el cielo eso desaparece, que no habrá eso, me hace pensar en qué grande es nuestro Dios. Porque sigue diciendo el versículo, dice, ya no habrá muerte. Versículo 4. Este es un cambio radical con el mundo actual, y es que ya no tendremos la maldición que tiene la humanidad. Como dice Pablo en 1 Corintios 15, 54, sorbida es la muerte en victoria. ¿La muerte dónde ha sido lanzada? Apocalipsis 20, 14. La muerte ha sido lanzada junto a Satanás al lago de fuego. La muerte ha sido quitada de nosotros. Porque las primeras cosas pasaron, termina diciendo el versículo 4. Toda antigua experiencia relacionada con la creación original y la caída ha desaparecido para siempre. Todo el pesar, el sufrimiento, la tristeza, el dolor desaparece por esta nueva realidad. Versículo 5, y el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Cristo, el que tiene toda la autoridad. Y esta es la gracia de Dios, es cómo va a obrar y cómo va a hacer las cosas, que es que no solo va a quitar lo malo, sino que lo va a sustituir por algo bueno, algo nuevo, algo limpio, algo verdadero, fiel, porque Él va a restaurar y reemplazar con gracia. Tanto que le dice el ángel a Juan, Juan, escribe estas palabras porque son fieles y verdaderas. Sea que lo entiendas o no, Juan, escribe estas palabras porque son así. Porque las palabras son de alguien que es fiel y verdadero, de alguien que cumple sus promesas, de alguien que en su carácter está esta justicia. Y Dios en su voluntad ha querido que esto esté escrito para nosotros. ¿Qué no habrá en el cielo? No habrá señal de juicio, no habrá separación entre el hombre y Dios, no habrá ni muerte ni sufrimiento. En cuarto lugar, no habrá sed espiritual, versículos 6 y 7. No habrá sed espiritual. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Dice, hecho está. Nos recuerda al consumado es. Realmente, literalmente significa se ha vuelto realidad. Y es que no es cualquiera el que sella estas palabras. Es el mismo Alfa y Omega, el principio, el fin, el Señor Todopoderoso, Jesús el que sella todas estas palabras, como diríamos coloquialmente, el que va desde la A hasta la Z. Pues este dice, al que tenga sed, yo le daré gratuitamente. Al que tenga sed, yo voy a darle de la fuente del agua de vida. Y es que pensad, ¿cuántos cristianos hoy no están deseando que su sed de justicia sea satisfecha? Señor, hazme justicia. Señor, necesito de ti. Estoy desesperado espiritualmente. Y que dice, venid y bebed gratuitamente. Y es que en todos nuestros aspectos de nuestro caminar con Dios van a ser satisfechos en el cielo.
¿Os acordáis del episodio de la mujer samaritana, no? Jesús le dice que ella necesita de un agua viva, ¿no? Ella tenía una boca sedienta. Y este es el agua que Dios nos va a dar, porque la necesitamos. Versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Y es que no solo tendremos una perfecta comunión con Dios, no solo no habrá más tentaciones, carencias y lucha espiritual, sino que seremos coherederos con Cristo, compartiremos todas sus bendiciones. No solo dejaremos de ser unos sedientos, unos muertos de hambre espirituales, sino que seremos enriquecidos, como hemos leído antes en 1 Pedro, con una herencia que no está contaminada, que no es corruptible, que es inmarcesible. ¿Y qué dice ahí? Que somos hechos parte de la familia de Dios. La debilidad de nuestra carne pecaminosa va a ser revertida por un alma perfecta, un cuerpo perfecto. En quinto lugar, ¿qué no habrá en esta ciudad, en este cielo? No habrá seguridad para los incrédulos, versículo 8. No habrá seguridad para los que no creen. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Juan enfatiza que ninguna persona que no esté en el libro de la vida entrará en la Nueva Jerusalén. Nadie puede entrar allí. Y esta es una seria advertencia. Todos los pecadores que no hayan sido redimidos por el Señor Jesucristo, no se hayan arrepentido y hayan venido en fe a Él, no van a recibir las bendiciones de Dios si no lo has hecho. Sino, al contrario, tienes un castigo severo, no retornable y eterno. Y Juan enumera una lista larga, dice, los cobardes, es decir, los débiles, los faltos de constancia, los que cayeron cuando vinieron las pruebas, los que no tenían una fe genuina, como dice la parábola del sembrador, la semilla que cayó entre pedregales. Esos cobardes no entrarán en el cielo. Los incrédulos, los que no tienen una fe salvadora, salvífica, los que son desleales, los que son infieles a los mandamientos de Dios, los que no quieren creer, básicamente, no entrarán. Los abominables, las personas malas, las odiosas, las personas contaminadas con el mundo, los que llevan una vida mundana, los que están totalmente en una dirección contraria a lo que Dios enseña, esos tampoco van a entrar. Los homicidas, los asesinos que matan el cuerpo, no van a entrar. Los fornicarios, los que son inmorales sexualmente, los adúlteros, los que se caracterizan por una vida que rechazan lo que Dios demanda en su ley, en su palabra. Esos tampoco van a entrar. Los hechiceros, los brujos, los adivinos, los engañadores, los que abusan de otras personas, esos no van a entrar en el reino. Los idólatras, aquellos que han puesto algo por delante de Dios y han puesto su familia, su trabajo, sus posesiones por encima de Dios, tampoco van a entrar. Y en último lugar nos dice que los mentirosos, los que convierten la verdad en mentira y su vida se caracteriza de ellos, no van a entrar. Pero no solo no van a entrar, sino que dice que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segura. ¡Qué horror! Un destino asegurado para estas personas, un lugar de tormento, un lugar aterrador, insoportable, sin consuelo. ¿Sabéis por qué? Porque no está Dios. No está Dios. Qué contraste con lo que hemos visto antes. Qué contraste. Los que no están cubiertos por la justicia de Cristo van a ser juzgados justamente y enviados a este lugar. No hay seguridad para los pecadores si no estás en Cristo Jesús. Porque a los creyentes nuestro juicio en el cielo va a ser revertido, nuestro juicio, porque lo que merecemos no lo vamos a recibir por la misericordia de Dios. Y lo que no merecemos lo vamos a recibir por la gracia de Dios. Y hemos visto las 5 cosas que no habrá en el cielo nuevo y en la tierra nueva.
Pero dice el capítulo 22 que hay más cosas. Dice que no habrá más maldición, no habrá más noche, no tendrá necesidad de lámpara ni de luz del sol, porque Dios la iluminará. Y no quiero alargar más, pero hay algo que la Biblia nos dice que sí habrá. Y aunque estas cosas nos dicen ya que habrá, pero vemos que aparte de las perlas preciosas, de cómo será la ciudad celestial, yo me preguntaba, ¿tendrá que sacar Dios un préstamo para pagar todo esto? No. Él tiene todo el poder, toda la riqueza. Pero nos dice, Juan 14, dice que en la casa de mi padre hay muchas, ¿qué? Moradas, mansiones, ¿verdad? Dice, si no fuera así te lo habría dicho, voy a preparar un lugar para ti, y si voy y preparo un lugar para ti, volveré y te recibiré a mí mismo, que donde yo estoy, allí tú también puedas estar. Habrá una gloria de Dios que iluminará todo, será el lugar glorioso para nuestras vidas, porque por fin tendremos cumplido Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará y estaremos allí perfeccionados. Final feliz para los que están en el Señor, sí. Y estamos viendo 3 preguntas que nos aclaran y nos dan esperanza sobre el final de la historia. Y vamos a ver en último lugar es cómo seremos nosotros y qué haremos en el cielo. ¿Cómo seremos nosotros y qué haremos en el cielo? Y la idea de Dios es hacernos perfectos. Vivir para siempre en su presencia. ¿Sabéis que el pecado ha afectado nuestra alma y no podemos pensar sin esa distorsión de que el pecado ha dejado cicatrices en nuestro pensamiento, en nuestra voluntad, en nuestros sentimientos, y anhelamos el día en el que podamos ser plenos, sin pecado y gloriosos, ¿verdad? Pensar que vamos a ser redimidos de pies a cabeza completamente, de afuera hacia adentro, de dentro hacia afuera. Y Dios va a vernos con sus ojos puros y perfectos y nos va a mirar hasta la más mínima parte y no va a encontrar ni el más mínimo resto de pecado en tu vida. ¿No es esto increíble? Que en su plan esto sea lo que ha de venir. Dios va a vernos absolutamente perfectos, eternamente santos, completamente justos y sin mancha. Porque fijaos, no haremos nada mal, no pecaremos. Ninguno de nosotros jamás pecaremos en ningún momento. Nunca jamás tendremos que confesar un pecado. Nunca tendremos que luchar con el pecado. Nunca tendremos que disculparnos por nada, con nadie. Nunca tendremos culpabilidad, nunca sentiremos mal por algo, nos sentiremos mal por algo. Nunca tendremos que corregir algo. Nunca tendremos que escribir una carta para corregir lo que dijimos. Nunca tendremos que aclarar nada, no tendremos que hablarle a alguien para dar explicaciones por algo que hicimos mal. Nunca tendremos que corregir algo confuso, porque nada estará mal. Entonces nada tendrá que ser corregido. No tendremos que arreglar nada, no tendremos que reparar nada, no tendremos que ajustar nada como si algo faltara por ajustar. No tendremos que reemplazar algo por otro, no se desgastarán las cosas. En ningún momento nada va a funcionar mal. Nunca tendremos que ayudarle a alguien en el sentido de que necesite nuestra ayuda. Será porque queramos ayudarle, queremos estar con ellos. No tendremos que lidiar con Satanás. No tendremos que tratar con demonios, no tendremos que tratar con pecadores, no tendremos que defendernos de los ataques, nunca estaremos tristes, nunca lloraremos, nunca estaremos solos, no estaremos limitados emocionalmente, no estaremos lastimados físicamente. Esto nos gusta también, nunca necesitaremos ser curados, no necesitaremos ser aconsejados, no estaremos faltos de gozo. No estaremos tristes, no perderemos a nadie ni a nada. No necesitaremos ser cuidadosos en el sentido de que, voy a cometer un error, no hará falta. No necesitaremos un plan B. No necesitaremos evitar el peligro, no habrá más peligro, no habrá que poner puertas de seguridad a los servidores, no habrá que hacer cosas que hoy hacemos porque será perfecto. Porque el cielo es el lugar de la perfección eterna del alma y del cuerpo, porque cuando morimos, el espíritu va al cielo, pero nuestro cuerpo será resucitado y será glorioso. Ahora bien, para los que a lo mejor todavía tenéis dudas sobre qué pasa con alguien que muere hoy, la muerte ahora es separación.
Es separación de nosotros con esas personas, pero es separación del cuerpo, del alma. ¿Y cuánto dura esto? ¿Cuánto dura el que una persona hoy esté en espíritu delante de la presencia de Dios? Pues básicamente hasta la resurrección. Juan dijo en el capítulo 5 que todo el mundo va a resucitar de los muertos. Todo el mundo. Dice en el capítulo 5, 28, dice: no os maravilléis, la hora vendrá en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, aquellos que hicieron obras buenas a una vida de resurrección y aquellos que cometieron obras malas a una resurrección de juicio. Vamos a estar con cuerpos, con cuerpos. ¿Y cómo será nuestro cuerpo? 1 Corintios 15, 42 nos dice cómo será nuestro cuerpo. Dice ahí que así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, pero se resucitará en incorrupción. Serán cuerpos sin corrupción, imperecederos, perfectos. Aquel que tenga una discapacidad no la tendrá. No la tendrá. Tendrá un cuerpo perfecto. Se revertirá Génesis 3. Esa cuenta atrás, cuando en Génesis 3 peca el hombre y la mujer, ¿qué pasa? El cuerpo empieza a enfermar, empieza a morir, empieza a tener una cuenta atrás. Pues en este momento se revertirá de que un cuerpo será perfecto. Jesús, cuando salió de la tumba, tenía un cuerpo glorificado. ¿Podía comer? Sí. ¿Podía andar? ¿Podía hablar? ¿Podía caminar? Sí. Él podía hacer lo que hizo, que vemos en la palabra. Se sentó a la mesa con sus discípulos. Él podía tocar y sentir el tacto y ser reconocido también, ¿verdad? Y aunque lo veían como una forma glorificada, pero era reconocible. Dice en Hechos 1:11 que Jesús se va y va a volver con el mismo cuerpo glorificado. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?, decía aquel ángel. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Tiene un cuerpo. Mateo 22:30 habla de que es cierto que no participaremos en nuevos casamientos, en el cielo no habrá matrimonios, para algunos un descanso, pero la nueva realidad es que serán como los ángeles. Pero esto no dice que no seamos hombres y mujeres, porque dice que seremos reconocibles. No se nos habla muy claramente, pero da a entender de que nuestra naturaleza, en el sentido de cómo Dios nos creó, va a conservar nuestro género. Va a conservar el cómo somos en esa resurrección que tendremos después. Apocalipsis 2:17, lo vimos muy al principio, y es que tendremos una nueva identidad, un nuevo nombre, ¿verdad? Ahora bien, ¿a qué nos dedicaremos? ¿Estaremos aburridos en el cielo? Dice por muchas partes en Apocalipsis que adoraremos a Dios y a Cristo. Será una de las partes que haremos. Estaremos disfrutando de la presencia de Dios. Toda nación, tribu, lengua, pueblo, de todos lugares vendremos y adoraremos al Señor y cantaremos que Él es santo. Una multitud. Es más, cuando Cristo le dice a la samaritana que buscaba adoradores, no eran los adoradores para ahora solamente, sino para cuando estemos en el cielo. ¿Pero qué más haremos? Parte de nuestra herencia es que reinaremos con Él. Vamos a reinar, vamos a tener trabajo. A algunos a lo mejor nos gusta, pero vamos a trabajar. Dice ahí que tendremos una responsabilidad, tendremos cosas que hacer. Dios nos ha dado capacidades y talentos y tendremos servicio. Dice que seremos como sacerdotes, es decir, que serviremos de una forma perfecta, pero siempre estaremos en su presencia. También dice que cuando Él venga, tomaremos de nuevo el vino con Él. Muchas veces recordamos, ¿verdad? Nos dicen en Apocalipsis 22 que tomaremos del fruto del árbol de la vida y que será sanidad a las naciones. Comeremos también. Pero todo ello gracias a la obra de Cristo en nuestro favor. ¿Cuánto debemos agradecer y gozarnos con lo que Dios ha hecho para nosotros? Y esta es la vida eterna, dice Juan 17, que te conozcan a ti y a Jesucristo, y eso es lo que haremos en el cielo, conocerle más, disfrutar de conocerle más, en todos sus atributos, en todo su esplendor. ¿Anhelamos este cielo? ¿Deseamos a este Jesús?
Dice John Piper que nada hace más útil a una persona en la tierra que el estar lista para el cielo. Final feliz para los que están en el Señor, sí. El peregrino en la obra de Juan Bunyan llega a la ciudad celestial. Y dice en el último capítulo que cuando llega en las puertas de la ciudad hay un rótulo escrito con letras de oro. Y dice ahí: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y a entrar por las puertas de la ciudad. Él llegó a su destino. ¿Y cómo termina Apocalipsis? Diciendo: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Porque esta sea nuestro deseo y nuestro anhelo. Vamos a orar. Señor, te alabamos porque has creado un cielo, una ciudad maravillosa, una tierra nueva donde vamos a morar, Señor, por la eternidad contigo, Señor. No somos conscientes de lo que tenemos, Señor, pero gracias por dejarnos este capítulo de Apocalipsis, Señor, este libro, y poder saborear y tener la expectación de lo que tú vas a hacer, Señor. Y queremos vivir vidas, Señor, condicionadas en esto, que tienen presente, Señor, ese cielo, y sabemos que los problemas y las aflicciones que tenemos ahora, Señor, van a ser restauradas, Señor. Completamente nueva, Señor, una vida nueva contigo, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque has triunfado a la muerte, porque viniste y dejaste tu gloria para morir en la cruz y matar a la muerte y poder enviarla un día, Señor, a ese lago de azufre y poder darnos a nosotros esa salvación, no solo la salvación y la restauración, sino una herencia que no merecemos, Señor. Y sobre todo el poder estar contigo, Señor. Permite que esto, Señor, sature nuestras vidas y llene nuestras mentes y podamos vivir a la luz de esta verdad, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.